Bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas Noam Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. De una vez entramos con información del mercado colombiano, pues les cuento que el equipo de economistas de DaviBank presentó, en este caso, su tradicional reporte de las 5 económicas en el que analizan los principales factores que marcarán la agenda económica durante el séptimo mes del año. En ese sentido, julio será un mes decisivo para la política monetaria. Las presiones inflacionarias persisten con proyecciones cercanas al 6% para mitad de año y alrededor del 6,5% para el cierre del 2026, niveles aún alejados de la meta. Aunque en el mercado existe alta dispersión en las expectativas para el corto plazo, hay una señal central. La tasa estaría próxima a alcanzar su nivel máximo en este tramo del año y se mantendría allí por un periodo prolongado cercano a 12 meses, siempre y cuando no aparezcan nuevos choques. Esto básicamente que pueden generar presiones adicionales a la inflación. Julio será clave para observar la reacción de los inversionistas frente al nuevo escenario político tras la elección del nuevo presidente de Colombia y la instalación del Congreso el 20 de julio. La diferencia en los resultados sugiere un entorno básicamente de proyecciones cercanas alrededor del 6% para mitad del año, alrededor del 6,5%, y el mercado que mostró una reacción básicamente positiva inicial. Luego un comportamiento, hablamos de las elecciones, ajusta sus posiciones a la espera de anuncios estructurales luego de la designación del futuro ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y habrá mayor atención a la designación del equipo técnico, así como también a las primeras directrices sobre el manejo fiscal, la sostenibilidad de las finanzas públicas y las decisiones frente al sector minero energético. El Ministerio de Hacienda presentó recientemente el marco fiscal de mediano plazo 2026, estableciendo el punto de partida para el nuevo gobierno y el panorama es retador. La meta del déficit fiscal proyectada para el 2026 del 5,3% del PIB luce optimista frente a la rigidez del gasto y la presión de los costos de financiamiento. El documento presentado por DaviBank plantea un ajuste también, o en este caso hablamos del marco fiscal, plantea un ajuste requerido del 1,4% del PIB para encaminar al país al cumplimiento de la regla fiscal en 2028. Sin embargo, los riesgos de un mayor déficit suponen que el esfuerzo exigido a la nueva administración será aún mayor. En julio las expectativas de los mercados y las calificaciones de riesgo dependerán de si el enfoque del ajuste para las finanzas públicas recaerá principalmente en recortes de gasto o en la búsqueda de nuevos ingresos. Esto fue lo que analizó básicamente DaviBank en este informe. Y con esto les cuento que a esta hora ya arrancaron operaciones las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de Noam Exchange. Iniciamos entonces con la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que medía a través de su principal índice, en este momento tiene una variación positiva. Hablamos del MSCI Colcap, que avanza 0,41% y parcialmente se ubica en 2.269 puntos a esta altura de la jornada. Vamos entonces a revisar cuáles son las acciones que a esta altura justifican ese comportamiento positivo y tenemos que Corfi Colombiana es la que más avanza en este momento, con un 3,12%, se ubica parcialmente en 18.500 pesos por acción. Le sigue Mineros, que gana 2,14% y de esta manera ubica en 16.260 pesos. Y Back Holding International cierra el top 3 con una ganancia del 1,06%, llega a 380 pesos por acción. También vemos comportamientos positivos, por ejemplo, en preferencial del Grupo Argos, en Ecopetrol, las acciones ordinaria y preferencial del grupo Cibes para un total de 7, que son las que de momento jalonan este comportamiento positivo del MSCI Cap. Revisamos ahora las de comportamiento negativo y tenemos que la única, por lo menos que a esta altura muestra comportamiento negativo, es Promigas, que pierde 1,95% y se ubica parcialmente en 6.540 pesos. Ahí lo que sucede básicamente con este mercado en territorio colombiano y esperar qué sucede aquí hacia el final de la jornada. Y hablamos ahora de la Bolsa de Valores de Santiago de Chile. Recordemos, también hace parte de esta integración NOAM y como siempre lo hacemos, revisando su comportamiento a través del IPSA, que recordemos es el índice de precio selectivo de acciones, que básicamente es el de referencia internacional para esta bolsa del sur del continente. En este caso avanza 0,14%,
parcialmente entonces se ubica en 10.809 puntos, ahí con algo de ganancia también hacia el cierre de la semana, ya también arrojando un poco también de comportamiento positivo para lo que es esta integración NUAM. Y pues vamos a revisar cuáles son esas acciones que de momento justifican ese comportamiento positivo en el IPSA. Tenemos entonces que embotelladora andina de la clase B avanza 1,88%, es la que más gana. Sociedad Química Minera de la clase B también avanza un poco en igual magnitud, 1,80%, y Aguas Andinas de la clase A gana 1,25%. Ahí esas son las tres que más puntúan, pero también hay comportamientos positivos, por ejemplo, en Vapores, Copec, Banco de Chile, Cencosud y SMU en territorio chileno. Ahí básicamente, entonces, estas acciones son las que justifican ese comportamiento positivo del IPSA. Ahora tenemos las de comportamiento negativo. Tenemos entonces que Colbún pierde 1,56%, es la que más retrocede a esta altura en territorio chileno. Banco de Crédito de Inversiones pierde 1,36% y Engie Energía Chile también por la misma magnitud, 1,36% a la baja. Esas son las transacciones que de momento mayor comportamiento negativo registran. También vemos algunos rojos en Sencomols, Banco Santander y en el Chile a esta altura de la jornada, pero pues a modo general podemos hablar de una jornada tranquila de momento y bastante concordante, teniendo en cuenta que hoy no está la referencia a los Estados Unidos por el festivo en torno al Día de la Independencia. Y ahora hablamos de la tercera bolsa en cuestión, de la Bolsa de Valores de Lima, en este caso, que media a través de sus principales índices. Pues vamos a revisar cómo se comporta a esta altura de la jornada, comenzando por el MSCI NUAM general, que recordemos es el de referencia internacional para este mercado peruano. De momento, este índice general tiene una variación negativa del 0,14%, parcialmente entonces se ubica en un nivel de 55.728 puntos. Vamos a ampliar esta información principalmente con estos índices para decirles que básicamente tiene esa variación, ahora 0,15%, obviamente actualización en tiempo real, pero frente a un cierre anterior de 55.809 puntos y perdiendo algo de fuelle hacia el cierre de la semana. Vamos a revisar también el MSCI NUAM, el SELEC, que recordemos es el indicador que reúne las 14 acciones más líquidas de este mercado peruano y que parcialmente cae 0,10% y llega entonces a 1.482 puntos frente a un cierre anterior de 1.484, leve variación negativa, pero al fin y al cabo pues se tiñe de rojo por lo menos a esta altura de la jornada. Ya había revisado Colombia en positivo, Chile también subiendo y Perú sigue con una operación en rojo. Pues revisamos entonces cómo se comporta el MSCI USD, que recordemos es el indicador que integra el comportamiento de estos tres mercados de esa integración regional. Aquí hablamos de una leve variación negativa del orden del 0,04%, parcialmente entonces se ubica en 1.827 puntos frente a un cierre anterior de 1.828 unidades. Medio atrás del principal índice podemos hablar que estos mercados de integración pues un comportamiento negativo, pero sin embargo pues a modo particular ya vimos comportamientos positivos en Colombia, en Santiago de Chile y pues Perú sí está operando un poco en rojo en lo que respecta a la presente jornada. Aprovechando precisamente que estamos hablando de la región, miremos cómo se comporta el mercado colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local. Y aquí pues tenemos que decir que al no tener la referencia de los Estados Unidos en la jornada de este viernes, recordemos que pues en el marco de las fiestas del Día de la Independencia, pues básicamente está cerrada la bolsa, cerrados los bonos y cerrados los bancos en territorio estadounidense, por ende el dólar en territorio colombiano pues opera en modalidad next day. De momento podemos decir que sobre las 8:05 de la mañana que registró su primera operación teníamos un valor de apertura de 3.348 pesos, lo que quiere decir que si se compara esta apertura en modalidad next day versus el spot, teníamos una caída de un poco más de 13 pesos, teniendo en cuenta que el cierre en el spot de la jornada del jueves fue de 3.361 pesos con 5 centavos. Sin embargo, pues vemos que ya a esta altura hay un poco más de operaciones y ya registra un valor de 3.337 pesos con 75 centavos, ya operación a la baja y pues ahí renovando incluso mínimos de lo que respecta al presente año y de los últimos 6 años y 6 meses aproximadamente. Ahí vamos también básicamente registrando niveles que no se veían desde febrero del 2020. En promedio, la divisa se negocia en 3.345 pesos con 25 centavos y cabe recordar que la tasa representativa del mercado que rige en la jornada de este viernes es de 3.357 pesos con 82 centavos. De momento, como bien lo arroja la gráfica, la divisa se ha movido
entre un mínimo de 3.335 pesos y un máximo de 3.353 pesos con 60 centavos. En cuanto a los volúmenes de negociación, pues en esta modalidad siempre tienden a ser bajos, apenas se han transado 95 millones de dólares en 141 operaciones, en lo que básicamente sucede en esta apertura del mercado cambiario colombiano en la jornada de este viernes. Y a propósito de este movimiento, pues esto nos explica Mauricio Acevedo, él es estratega de divisas y derivados de Colombiana. Muy buenos días para todos, hoy es viernes 3 de julio del 2026, les habla Mauricio Acevedo y comenzamos con el resumen y análisis de mercado. Comenzamos hoy con día festivo en Estados Unidos, mañana es 4 de julio, día de la independencia en Estados Unidos, pero por ser sábado se adelanta para hoy, por eso hoy el mercado operará en el mercado Next Day, que opera desde las 8 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde en jornada continua. Ayer el dólar continuó con su movimiento a la baja fuerte, abrió en 3.370, que fue el precio de apertura muy cerca al máximo de la jornada de 3.370,99, para comenzar a bajar entre volatilidades a un precio mínimo de 3.343,40 y convertirse de nuevo en el mínimo precio en más de 6 años, para al final de la jornada volver a subir poco y terminar cerrando 9 pesos por debajo de su apertura en 3.361,05. La fluctuación de la jornada fue de 28 pesos. Se operaron 1.491 millones de dólares y la TRM para hoy es de 3.357,82, su menor nivel desde antes de pandemia, desde febrero del 2020, donde bajó duro 45 pesos con 53 centavos con respecto a la TRM de ayer. Los niveles a tener presentes para hoy son los siguientes, como resistencias 3.370, 3.385 y la figura de 3.400. Como soportes 3.360, 3.350 y 3.343. Por el hecho de ser festivo en Estados Unidos, los mercados en general estarán más tranquilos y sus volatilidades serán mucho menores. Hoy las bolsas globales cotizan al alza, con los índices europeos liderando las ganancias. Es un dato de empleo estadounidense que se conoció ayer muy por debajo de lo esperado, que disparó los mercados del continente ayer y redujo las expectativas de subidas de tipos por parte de la Reserva Federal. Ayer el dato mostró que la economía creció solo 57.000 empleos no agrícolas, menos de la mitad de los 115.000 que se esperaban en el consenso. El débil dato alteró de inmediato las expectativas de política monetaria. Las cifras desafiaron la narrativa de la Fed, que sigue en camino de subir las tasas en la segunda mitad del año. Los precios del petróleo amanecieron planos. La referencia Brent en 71.90 y la referencia WTI en 68.57. Por el lado de las monedas fuertes, el euro amanece en 1.1447, la libra en 1.3356 y el yen en 161.13. Por el lado del peso mexicano en 17.4339. Antes de despedirme, nuestros mejores deseos para nuestra selección Colombia. Como siempre, le deseamos un triunfo. Por último, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, LinkedIn y Facebook como @Corfi. Que tengan un excelente... Ahora revisaremos con esta información el dólar, pero en el plano internacional. Recordemos, medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares que incluye, por ejemplo, el euro, el franco suizo, la libra esterlina, el yen japonés, por nombrar algunos de los más relevantes. En este caso, y con ese mercado estadounidense cerrado, como ya lo advertimos, pues este DXY ya está operando levemente a la baja. De momento pierde 0,02% y se ubica en 100,83 puntos, obviamente perdiendo fuelle y fuerza durante esta semana. Va a cerrar entonces con pérdidas a nivel internacional el dólar frente a esa canasta de principales pares, pero pues digamos que el monto o el volumen, si se quiere, de negociación es bastante reducido al tener, o mejor, al no tener esa referencia en territorio estadounidense, por lo que pues podemos hablar de una jornada bastante tranquila en lo que respecta principalmente a los mercados a nivel internacional. Ya de una vez, pues habiendo abordado este dólar también a nivel internacional, hagamos un repaso de cómo cerró el jueves. Esto, básicamente los tres principales índices de Wall Street, que hoy, recordemos, están cerrados en el marco del Día de la Independencia, pero pues está bien hacer ese recorderis de cómo cerraron entonces las semanas los principales índices bursátiles estadounidenses. Vamos a refrescar rápidamente y tenemos que al cierre del jueves tuvimos un valor final en el caso del Nasdaq
del Dow Jones, en este caso, de 52.900 puntos. ¿Eso qué quiere decir? Que cerró en un nuevo máximo histórico en lo que respecta principalmente a la sesión del jueves, impulsado pues por temas macroeconómicos, empleo, todo lo que hemos visto a lo largo de esta semana a nivel internacional y específicamente en Estados Unidos. Ganó entonces 1,14% para ubicarse en un nivel récord de 52.900 puntos el Dow Jones, ahí que cerró la semana, digamos, con un tono bastante positivo si tenemos en cuenta básicamente el tema de ese máximo histórico. Por su parte, el Standard & Poor's 500, índice general y de referencia internacional, cerró el jueves sobre los 7.483 puntos, casi que sin variación, apenas cambió un punto, una unidad en este caso, entonces casi imperceptible la variación porcentual ahí. Y básicamente, pues en lo que respecta a la semana, tuvo una recuperación en todas las caídas que había mostrado durante la semana anterior. También revisamos entonces el Nasdaq Composite, que recordemos es el indicador que en su mayoría reúne empresas del sector tecnológico y que en este caso pues tuvo una variación negativa al cierre del jueves de 0,80%, entonces parcialmente no, sino finalmente se ubicó en 25.832 puntos, recuperando algo de las pérdidas de la semana anterior, pero pues digamos que recordó también algo de las ganancias que había mostrado por lo menos hacia la jornada del miércoles. Ahí básicamente durante la jornada del jueves este mercado estadounidense cerró con un comportamiento mixto y pues ahí básicamente el Dow Jones alcanzó un nuevo máximo histórico, que es lo más relevante durante el jueves, impulsado por un reporte de empleo más débil del Estado que redujo las presiones sobre la Reserva Federal para subir las tasas de interés. El índice ganó 1,14%, como bien lo veíamos, y cerró en un récord de 52.900 puntos. El Standard & Poor's 500 terminó prácticamente sin cambios, y mientras que el Nasdaq retrocedió un 0,8%, afectado principalmente a una nueva jornada de ventas en el sector de semiconductores. El ETF de semiconductores, en este caso, el SMH, cayó 4,5%, con descensos de 13,6% en T-Rain y 11,5% en KLA. Por su parte, Nvidia perdió 1,4% y Micron Technology retrocedió 5,5% en medio de una rotación de inversionistas hacia sectores menos expuestos a la temática de inteligencia artificial. El reporte laboral de junio mostró la creación de 57.000 empleos por debajo de los 115.000 esperados por el mercado, y aunque la tasa de desempleo bajó al 4,2% tras los datos, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 2 años descendieron, reflejando expectativas de que la Fed mantendrá las tasas sin cambios en el corto plazo. Pese a la debilidad tecnológica, los principales índices cerraron una semana positiva, con el Standard & Poor's 500 que avanzó 1,8%, el Dow Jones que ganó 2% y el Nasdaq Composite que avanzó 2,1%, apoyados por la moderación de las expectativas de alzas de tasas y una menor presión inflacionaria del petróleo. Y recordar sobre la sesión del jueves, recordemos entonces, último día hábil en Estados Unidos fue ayer, principalmente por la festividad o el marco de la festividad del Día de la Independencia, que oficialmente es el 4 de julio, pero pues que también al ser sábado tomó el día del viernes, por lo que pues no están operando bancos, Wall Street, bonos y demás mercados en territorio estadounidense. Hablando también del plano internacional, les cuento que Teherán está transformada en una fortaleza a la espera de celebrar a partir del sábado unos funerales de una magnitud sin precedentes para el antiguo líder supremo Ali Khamenei, 4 meses después de su muerte en los ataques israelo-estadounidenses que desataron la guerra inmediata. Teherán se prepara para unos funerales sin precedentes para el ex líder supremo iraní Ali Khamenei, fallecido a los 86 años durante los ataques israelo-estadounidenses del 28 de febrero, que desencadenaron una guerra de casi 40 días. Las autoridades esperan entre 15 y 20 millones de personas en la capital para este homenaje de 3 días que busca proyectar unidad y fortaleza tras un conflicto que dejó numerosos altos responsables muertos y miles de víctimas civiles. La ciudad ya está convertida en una fortaleza. Amplios perímetros de seguridad rodean los lugares de las ceremonias, mientras el aeropuerto opera con restricciones y parte de la actividad económica ha sido suspendida. Mientras Teherán se concentra en las exequias, también avanzan los esfuerzos diplomáticos. Qatar informó de progreso en las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán, celebradas en Doha, y ambas partes acordaron retomar el diálogo después de los funerales. I would like to highlight 3 specific points.
Me gustaría destacar 3 puntos específicos. Primero, sobre estas conversaciones de Doha. En primer lugar, se logró un avance positivo en cuestiones relacionadas con los diferentes aspectos del Memorando de Entendimiento de Islamabad, sobre la base de la cumbre de Lucerna. Segundo, las partes acordaron continuar las discusiones durante el próximo periodo. Y tercero, la próxima reunión se fijará en la fecha más temprana posible tras el cortejo fúnebre del ex líder supremo iraní. Según negociadores iraníes, las discusiones incluyen mecanismos para supervisar el cumplimiento de los acuerdos y el eventual desbloqueo de $6.000 millones en activos iraníes congelados. El entierro de Jamenei está previsto para el 9 de julio en la ciudad santa de Mashhad, tras una serie de ceremonias que podrían convertirse en las mayores de la historia de Irán. Con más información les cuento que los mercados bursátiles mundiales registraron subidas durante este viernes después de que las acciones estadounidenses cerraran con resultados mixtos en Wall Street en la última sesión bursátil de la semana en Nueva York. Los mercados estadounidenses permanecerán cerrados este viernes por el feriado del Día de la Independencia. Las acciones que cotizan en Europa subieron durante la sesión en la tarde tras una mañana con resultados mixtos y el mercado paneuropeo, conocido como Stock 600, subió un 0,43%, alcanzando un nuevo máximo de las últimas 52 semanas y encaminándolo a su cuarta subida semanal de manera consecutiva. Con ese contexto básicamente de estos mercados europeos que básicamente hoy vienen a ser la referencia a nivel internacional, vamos a repasar rápidamente cómo se comportan. Hablábamos de un, digamos, nuevo récord del el Stock 600, recordemos que es el índice paneuropeo para los mercados de esa región, y tenemos entonces que va a 0,58%, quiere decir que incluso está elevando mucho más sus ganancias y parcialmente se ubica en 652,1 puntos a esta altura de la jornada. Esto teniendo en cuenta que, por ejemplo, el IBEX 35 de Madrid avanza 0,99%, llega a los 19.867 puntos, el DAX de Frankfurt gana 0,75%, se ubica entonces en 25.771 puntos, el FTSE 100 de Londres gana levemente 0,10% para ubicarse en 10.663 puntos y el 40 de París, por ejemplo, también avanza a esta altura 0,36% hasta los 8.505 puntos. Ahí básicamente el comportamiento europeo viene siendo positivo. También vimos algunos de estos comportamientos en los mercados asiáticos y esto pues ante esa ausencia de la referencia principalmente en territorio estadounidense. En otro de los sectores les cuento que los precios del petróleo se mantienen estables este viernes y apenas varían durante la semana, ya que los operadores conservaron la esperanza de un resultado exitoso en los intentos de lograr la paz entre Estados Unidos e Irán. Con ese factor geopolítico, pues vamos a revisar cómo se comportan las referencias del petróleo a esta altura de la jornada, comenzando por el Brent, que recordemos es el de referencia mundial y a su vez el de referencia europea, fundamental para empresas como Ecopetrol y Petrobras en sus temas financieros. Gana entonces entre 0,42% y 0,45% a esta altura para ubicarse parcialmente en $72.12 por barril. Revisamos también el WTI, que tampoco está operando hoy por ser, digamos, el petróleo de referencia estadounidense, pero sí están sus futuros activos, como observamos en este caso, ganan levemente 0,16%, parcialmente se ubican en $68.80, con 80 centavos, obviamente variaciones en tiempo real, pero digamos que ese es el rango de operación en este momento de un mercado petrolero que cerrará la semana con pérdidas a nivel general, teniendo en cuenta que ha retrocedido de manera importante por el tema de las negociaciones en el Medio Oriente. Siendo las 9:15 de la mañana, les digo que a esta altura pues terminamos ya esta información de aperturas de los mercados. Eso sí, los invito a que sigan conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.